A lo largo de este podcast, te hemos contado historias increíbles, misterios sin resolver, historias que vienen fuera de este mundo, eventos paranormales. Pero hay un tema que nos deja con más intriga y con más preguntas que respuestas: las desapariciones misteriosas. Personas que desaparecieron sin dejar rastro y que nadie técnicamente sabe dónde están. ¿Qué habrán vivido esas personas? ¿Qué sintieron cuando estaban solas pidiendo ayuda y nadie pudo rescatarlas? Estos eventos, sin duda, nos dejan un hueco en el estómago, preguntándonos siempre ¿por qué? Esta noche te contaré una de esas historias. Debo advertirte que es cruel y desesperante. La vida de los McKen cambió para siempre el 3 de mayo del 2007, cuando su hija Madeleine desapareció para siempre de su habitación. Lo preocupante es que no había rastros por ningún lado. No sabían por dónde partir. La policía estaba confundida y miles de avistamientos alrededor del mundo nos llevan a una historia llena de intriga, misterio y dejándonos con más preguntas que respuestas. Y esperen un momento, porque posiblemente los padres sean los principales sospechosos. Acompáñenos a la historia que posiblemente haya inspirado el caso de Paulette Guevara, porque verás que tiene muchas similitudes. Serafines, pónganse cómodos, prepárense, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre la misteriosa desaparición de Madeleine McKen. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast, temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, estoy más que listo y sobre todo muy emocionado por iniciar esta cuarta temporada de Solo Dios Sabe Podcast. La verdad, el tema lo desconozco completamente, pero estoy muy emocionado porque tú nos traigas este nuevo capítulo. Muy bien, y iniciamos esta cuarta temporada por fin. Y quise traerles un tema, pues algo controversial, es un tema fuerte, que de hecho ya en la introducción lo dijimos. Para mí, creo que es el caso que inspiró el caso de Paulette Guevara. Ok. Ya que este caso ocurrió en el 2007. El de Paulette ocurrió en el 2010, 3 años después. Ok. Entonces, digo, para mí y ustedes que ya van a ir escuchando la historia a lo largo del episodio, se van a dar cuenta de que tiene muchas similitudes. Que por cierto, el capítulo de Paulette ya está
O sea, ya lo graba. Bueno, tú nos trajiste ese caso en la tercera temporada. Así para es. que, bueno, también vayan a verlo y más o menos se relacionen con este capítulo. Así es, sí, ya lo pueden encontrar en la tercera temporada. Es el capítulo 3. Casi iniciando temporada lo tocamos. De hecho, es el video más visto de todo el canal. Así que si lo quieren ver, ahí está pues en la tercera temporada para que vean cómo tiene muchas similitudes. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con este primer episodio de la cuarta temporada. La desaparición de Madeleine McCann. Primero, como siempre, vamos a entrar un poquito en contexto para que conozcan la historia que hay detrás de la historia, ¿no? En sí, del protagonismo de la historia. Madeleine Bate McCann nació el 12 de mayo del 2003 en Leicester, Inglaterra. Su madre, Kate McCann, es médico general en Melton Mowbray, y su padre, Jerry McCann, es cardiólogo del Hospital Glenfield en Leicester. Como podemos observar, ambos padres son médicos, sí. Uno cardiólogo, su madre es médico general. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué enfatizo en esto? Porque más adelante tiene más presencia o tiene más importancia de la que creemos que tiene. Ok. Madeleine, que es la hija mayor, tiene 2 hermanos mellizos, Cian y Amelie, y vivían con su familia en Ruthley, en Inglaterra. Son una familia inglesa de clase, no sé si llamarla alta, sí, pero digamos que pues estaban bien posicionados económicamente. Eran una familia pues que tenía ciertas capacidades económicas, ¿no? Algo característico de Madeleine, que también más adelante va a tomar cierta importancia. Una característica notable es que su ojo derecho tiene un tipo de coloboma. ¿Qué es esto? Es una fractura del iris, la cual consiste en una línea negra que alcanza desde la pupila, es decir, desde el círculo negro que tenemos en los ojos, y atraviesa o rompe el iris. En este caso, Madeleine la tenía a 30 grados a la derecha, o como si el reloj marcara las 7 de la noche o las 19 horas. Y aquí tienes pues una imagen, también ustedes serafines tienen una imagen del ojo derecho de Madeleine, que como ven tenemos este coloboma, sí, característico genético. Se puede ver incluso como un derrame, ¿no? Pero sí, ya de una forma un poco más interna sobre el ojo, pero sí, como comentabas, es hacia la parte de abajo, o sea, como si cayera. Como si un reloj marcara, como repito, las 19 horas, ¿no? Y digo, esto no le afectaba para nada a su visión, es simplemente un problema estético, si lo podemos decir así. Pero ¿por qué es importante? Porque característica, porque no sé si llamarlo defecto como tal, porque no es un defecto, esta característica se presenta en muy pocas personas en todo el mundo. Más adelante les vamos a dar la cifra, pero esto es importante, la característica del ojo derecho de Madeleine. ¿Cómo empezó todo esto? Pues resulta de que la familia McCann se fue de vacaciones el 28 de abril del 2007. Se fueron de vacaciones al complejo turístico Ocean Club en Portugal. Ellos eran de Reino Unido o de Inglaterra y se fueron de vacaciones a Portugal, concretamente a un complejo turístico llamado Ocean Club. Viajaban con unos amigos ingleses también de la familia, y los familiares o los amigos también llevaban a sus hijos. Digamos que fue un viaje de amigos, pero también en familia, vamos a decirlo así. Todo iba bien, todo marchaba perfecto, las vacaciones de la familia McCann, cuando el jueves 3 de mayo, que era el penúltimo día que la familia estaba de vacaciones en el complejo, durante el desayuno de ese jueves 3 de mayo, Madeleine le preguntó algo muy raro a su mamá. Le dijo, y cito textualmente, ¿por qué no viniste anoche cuando Cian y yo lloramos anoche? O sea, Cian es su hermano. Y esto tuvo relevancia durante la desaparición, porque sus padres se preguntaron si esto significaba que alguien había entrado a la habitación un día antes de la desaparición, como para
probar o para calcular ciertas cosas, cómo estaba la habitación, cómo era el complejo. Sí. Y de hecho los padres, o más bien concretamente su madre, también notó una gran mancha marrón en la parte superior de la pijama de Madeleine. Esto a lo mejor ahorita no tiene relevancia, pero más adelante vamos a ver por qué. Kate, o sea, la madre, tomó la última fotografía de Madeleine con vida a las 2:29 de la tarde del 3 de mayo del 2007. De hecho, la fotografía, para los que nos están oyendo, la fotografía está sentada junto a la piscina, junto a su padre y su hermana de 2 años. Ahí tú tienes la fotografía. Sí. También ustedes, serafines, la están viendo ahí en pantalla. Esta es la última fotografía con vida que se tiene de Madeleine McCann. Como repito, su padre y su hermana a pie de piscina o sentados al borde de una piscina. En ese periodo que estuvieron de vacaciones. En ese periodo que estuvieron de vacaciones. Concretamente esta foto se tomó el 3 de mayo del 2007 a las 2. El penúltimo día a las 2:29 horas de la tarde. Este tipo de clubes se caracterizan mucho, como decía hace unos momentos, porque son clubes donde asisten familias pudientes, asisten familias, pues digamos que tienen una economía superior al promedio. Alto poder adquisitivo. Alto poder adquisitivo, así es. Y es tan así que los niños dentro de su establecimiento tienen como el Kids Club, o sea, donde van todos los hijos de los empresarios, doctores, en este caso los padres de Madeleine, sí, y socializan y pues hacen ahí amistades, ¿no? Tienen su Kids Club y aparte los adultos, los padres tienen su club privado, bueno, no privado, pero digamos que la aparte, zona de adultos, la zona de adultos, donde toman algunos tragos, donde ven algunos casinos, deportes, casinos, etcétera, ¿no? Entonces los niños estaban en el Kids Club porque también se trata de socializar con varias personas. Regresaron a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. Y repito los horarios porque son muy importantes en la desaparición o en el caso de Madeleine. Regresaron a las 18 horas del Kids Club. Después su madre los llevó de regreso al 5A, que era el departamento donde se estaban hospedando la familia McCann. 5A era el nombre o el número del departamento. Y su padre, en este tiempo, a las 18 horas, se fue a su clase de tenis. Como repito, una familia pudiente con, digamos, costumbres o actividades, pues, digamos, un poquito fuera de lo común, ¿no? Después de que se acabó la clase de tenis, los McCann acostaron a sus hijos alrededor de las 7 de la noche. Madeleine se quedó dormida con la pijama de manga corta, que era de color rosa y blanco, junto a su manta y un juguete. La niña tenía 4 años, o casi 4 años, entonces era una niña muy pequeña. Los acostaron a las 7 de la noche, o a las 7 de la tarde, como le quieran decir. Esa noche, Kate y Gary McCann, o sea, los padres de Madeleine, dejaron a sus 3 hijos dormidos en el apartamento mientras cenaban con sus amigos en el restaurante Tapas, así se llamaba el restaurante que estaba ahí en el Ocean Club. Y estaba ubicado, esto es muy importante, señores, estaba ubicado a 50 metros de distancia del restaurante. Del restaurante al departamento 5A había aproximadamente 50 metros de distancia, o sea, no estaba tan retirado. Y los padres realizaban turnos aproximadamente de cada 20 o 30 minutos para verificar que los niños estuvieran bien. Entonces, digamos que a las 7:30 fue el padre, checó que los niños estuvieran dormidos, todo seguro, regresaba al restaurante. Después su madre, a las 8 de la noche, fue y los vio todo tranquilo, regresó. Se turnaban cada 20 o 30 minutos para ver si pues sus hijos estaban bien. Que hasta el momento dices, bueno, ok,
qué padres tan responsables por ir a visitar o a ir pues cuidando a sus hijos. Sí, no nada más los dejaron ahí en lo que ellos hacían sus actividades, sino que aparte seguían dando sus vueltas para estar al tanto de sus hijos. Así es, y bueno, aquí hay dos versiones. Una versión que es esa, que es la que sus padres eran responsables por darles vueltas, ¿no? Cuidarlos. Y hay otra versión que comparten algunas personas que dicen que no eran padres responsables porque los dejaron solos. Pero hay que recordar que este tipo de clubes pues son clubes de gente rica, de gente que teóricamente no va a cometer ninguna atrocidad, donde tú puedes ir a descansar, a vacacionar tranquilamente sin preocuparte de algún tipo de delincuencia, que ya vimos que no fue así. Pero digamos que estaban un poquito bajo control. La sorpresa fue cuando aproximadamente a las 21:30 minutos, o sea, a las 9:30 minutos de la noche, Kate McCain, su madre, volvió para ver si los niños estaban bien. Y según su versión, encontró la cama de Madeleine vacía. La mamá regresó llorando y gritando a la mesa. Se la llevaron, repetía una y otra vez entre lágrimas. Según su testimonio, la puerta del departamento y la ventana estaban abiertas de par en par. Cuando ella fue a las 9:30 a checar si todo estaba bien, la puerta del departamento y la ventana estaban abiertas de par en par. Fue cuando a ella se le empezó a hacer extraño y fue cuando fue a checar el cuarto de sus hijos y descubrió que Madeleine no estaba en su cama. Este hecho, después de que ella dijo que la ventana y la puerta estaba abierta de par en par, este testimonio después fue negado a la policía por un testigo que también fue interrogado. Aquí ya empezamos con irregularidades o controversias en el caso. La madre dijo que la puerta y la ventana estaban totalmente abiertas y después interrogaron a otro testigo y dijo que esto no era cierto. Entonces ya se nos empieza a hacer un poquito extraño. La desaparición fue reportada a la policía poco después de las 10 de la noche. El personal y los huéspedes en el complejo buscaron hasta las 4:30 de la mañana a Madeleine, mientras notificaron a la Interpol y sellaron la frontera con España. Recordemos que Portugal está pegadito a España, o sea, hace frontera con España. Entonces cerraron fronteras, o sea, aquí es donde te das cuenta otra vez, como el caso de Paulette, que son familias pudientes. O sea, hasta cerraron la frontera con España para que nadie pudiera pasarse de un país a otro, digamos de manera terrestre, para que nadie pudiera brincar de un país a otro. Cerraron fronteras, llamaron a la Interpol, que no es algo fácil de hacer. Aquí es donde que nos damos cuenta que la familia era algo pudiente. En los informes, estos tiempos se diferencian. Por ejemplo, Gary, o sea el papá, señaló que volvió a ver a su hija por última vez a las 9:30, mientras que la madre dijo que a las 9:30 ya estaba desaparecida Madeleine. Sí. Entonces aquí ya hay ciertas inconsistencias en el caso. La policía portuguesa interrogó a todos los amigos que cenaban con ellos y descubrió múltiples contradicciones entre los testimonios. Otra vez empezó a interrogar a los amigos con los que estaba cenando. Unos decían que 9:30 había desaparecido, otros que a las 9:30 seguía con vida. O sea, empezó a haber muchas contradicciones entre sí. Los números hablaban por sí solos. En el marco de la investigación, y escuchen bien esto porque es bien importante, durante toda la investigación del caso de la desaparición de Madeleine, se interrogaron a más de 600 personas, o por lo menos se hicieron interrogatorios 600 veces, muchísimo. Más de 2,000 diligencias policiales, 500 búsquedas en la zona del hecho, y escuchen esto porque es loquísimo. Se rescataron o se registraron más de 10,000 avistamientos de Madeleine en todo el planeta. ¿En todo el planeta? En todo el planeta. Ah, caray. Más adelante lo vamos a ver. Pero estamos hablando de que 10,000 personas vieron a Madeleine, teóricamente, en todo el planeta.
Esto es de locos. Sí. Y sin duda no ayuda para nada en el caso. 10,000 veces. ¿Ok? La Guardia Nacional Republicana, por sus siglas GNR, llegó al lugar alrededor de las 23:10 horas, o sea, a las 11:10, casi 2 horas después teóricamente, de la desaparición de Madeleine. Posteriormente, la Policía Judicial, por sus siglas PJ, fue alertada y llegó al lugar poco después de la medianoche. Sin embargo, durante este tiempo crucial, conocido como las horas doradas, porque a partir de que se da una desaparición, las primeras horas, como lo conocemos como horas doradas, es donde más evidencia, más testimonio y más pruebas podemos, pues digamos que rescatar del caso. Y aquí es donde otra vez, en mi humilde opinión, Paulette se inspiró en este caso. ¿Por qué? Porque la escena del crimen fue totalmente contaminada. ¿Por qué? Antes de la llegada de las autoridades, amigos, personal del complejo y otros huéspedes ingresaron al departamento 5A para ayudar a la búsqueda de Madeleine. Esta acción, aunque estaba bien intencionada y no era con fines malos o negativos, resultó en la alteración y posible destrucción de pruebas clave, como huellas dactilares, rastros de ADN, que obviamente eran fundamentales para la investigación. Y otra vez, si ustedes recuerdan el caso de Paulette, recordemos que a su habitación, que teóricamente era la escena del crimen, porque fue donde teóricamente fue vista por última vez, entraron todo tipo de personas, familiares, medios de comunicación, reporteros, policías, de todo tipo de personas. Entonces lo único que provoca esto es que la escena del crimen se contamine y digamos que sea más difícil de adquirir rastros de huellas, ADN, evidencias. Y repito, según la teoría oficial o la información oficial, esto no fue por características negativas o por manchar la escena del crimen, sino al contrario, porque querían buscar a Madeleine o encontrar a Madeleine. Pero desgraciadamente pues fue un arma de doble filo, porque la escena del crimen quedó contaminada. Y aquí hay otro punto muy importante. Ellos eran ingleses, pero estaban en Portugal. Por lo tanto, se involucró a 2 policías, la policía portuguesa y la policía británica. Lo cual, desde el principio, estaba, pues digamos que marcada por una desconfianza y descoordinación. Obviamente, la policía portuguesa está acostumbrada o tiene otros protocolos que la británica. Sí, trabajan distinto. Entonces, en lo que unos investigaban una cosa, otros otra, no tenían buena coordinación, etcétera. Entonces era todavía... Complican más el caso. Era más complicado todavía. Aunque la policía británica ofreció rápidamente su apoyo con equipos forenses, perros especializados en detectar sangre y restos humanos, la cooperación fue muy tensa. 2 policías de distintas nacionalidades trabajando en la misma escena del crimen, pues sí es un completo caos. Los británicos aportaron 2 perros que marcaron restos de sangre y fluidos en la pared del apartamento. Y esto es muy importante, escuchen bien, en la cajuela del coche que alquilaron los McCain, también se detectaron rastros de sedantes cuando descubrieron cabellos de Madeleine en el auto y descubrieron que le habían ingerido, o que Madeleine había ingerido sedantes. También por ahí hay otra versión, que los perros detectaron ADN de Madeleine en la cajuela del coche de los McCain. Aquí, otra vez, ya empezamos a dudar de los propios padres. Sí. La evidencia bastó para que en septiembre del 2007 Kate y Gary McCain, o sea los padres, fueran declarados formalmente como arguidos. ¿Qué es arguidos? No es oficialmente culpables, pero son sospechosos principales. O sea, desde que te colocan la etiqueta de arguidos, no que pierdas tus derechos, pero ya no eres un ciudadano libre como tal. O sea, ya no te puedes ir del país, ya no puedes escapar. O sea, ya eres un principal sospechoso que estás en la mira de la policía. Estás en la lista. Estás en la lista. Bajo intensa presión, fíjate nada más, después de que
le pusieron la etiqueta o declararon a los padres como principales sospechosos, había una intensa presión mediática y diplomática, ya que después de esto abandonaron Portugal. O sea, se fueron directamente a Reino Unido. Y a su regreso a Inglaterra, lanzaron fíjate nada más esto, porque es impresionante. Repito, se parece muchísimo al caso de Paulette. Después de que ellos regresaron a Inglaterra y empezaron la búsqueda de Madeleine, ellos abrieron una página web en la cual recaudaban fondos para la búsqueda de Madeleine. Entonces, gente donaba dinero para ayudar a la búsqueda para encontrar a Madeleine. Sí, para solventar los gastos que generan. Para solventar los gastos. Y esta cantidad ascendió a millones de libras. La moneda de Reino Unido. Y esta cantidad de dinero, en lugar de que se usara para la búsqueda de Madeleine, se usó para pagar la casa de los Mackay. Ah, bueno. O sea, los fondos no fueron a donde tenían que ir. Toda esta recaudación se usó para otra cosa. Ya vamos mal ahí. La mañana del 14 de mayo del 2007, a las 7 horas, la policía portuguesa comenzó una redada en una casa cercana al Ocean Club, donde estaban vacacionando a la familia. La casa Liliana, concretamente, era la casa que ellos fueron a investigar. Esta casa pertenecía a Jennifer Murat, una ciudadana británica que durante horas estuvieron, obviamente, pues evacuaron o aislaron la casa para poder realizar las investigaciones como se tiene que hacer. La casa fue aislada y a las 16, o sea, a las 4 de la tarde, la piscina que tenía en su casa fue totalmente drenada. 3 personas fueron interrogadas, incluyendo al hijo de Jennifer, Robert Murat, que vivía en esa casa. Y, dato curioso, este hombre, Robert Murat, fue o se postuló como traductor voluntario para la policía inglesa. O sea, la policía portuguesa pues les hablaba en portugués. Y él le traducía a la policía inglesa, pues obviamente. Sí, de su inglés británico. En su inglés británico. Entonces, él se ofreció como voluntario, decir, yo les puedo traducir a la policía. Sí, para facilitar más las cosas. Exactamente. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nada más de buena gente o porque sintió lástima o lo que sea? No. Porque él estaba profundamente involucrado en el caso, debido a que recientemente había perdido la custodia de su hija, que tenía la misma edad que Madeleine. O sea, podemos deducir que por este duelo, por este despecho que sufrió con su hija que perdió la custodia, quiso ayudar a los padres, o a lo mejor involucrarse más en el caso, para robarse a Madeleine. Podemos creer eso. Un día después, el 15 de mayo, Murat fue declarado arguido otra vez. Esto le otorgaba derechos especiales como el derecho de guardar silencio, que todas las películas lo hemos visto. Sin embargo, el jefe inspector Olegario de Sousa admitió que no había pruebas suficientes para arrestarlo. Y sí, o sea, es sospechoso o se te hace algo sospechoso que se haya involucrado de manera voluntaria, sobre todo porque tenía como este duelo o ese antecedente. Pero lamentablemente no había pruebas suficientes como para arrestarlo. ¿Por qué lo iban a arrestar si no le habían encontrado ninguna evidencia? El 16 de mayo se revisaron 2 vehículos de la familia Murat, así como computadoras, teléfonos y cintas de video. Un arquitecto británico, este arquitecto que les construyó la casa a los Murat, él mismo, o cuando construyó la casa, él notó, o descubrió más bien, que en la casa de los Murat había un sótano escondido, un sótano secreto. Entonces, este arquitecto avisó a la policía de, oye, o sea, esta familia en su casa tiene un sótano secreto que no aparece en los planos de la casa. Y lamentablemente, la policía no hizo ningún caso. Entonces, ese sótano secreto, ¿para qué lo querían? Se usó
Para Madeleine, no sabemos. Ese día también fue interrogado Sergei Malinka, un joven ruso de 22 años que había diseñado una página web para Murat. Su laptop y discos duros fueron incautados. La policía encontró sospechoso que ambos se llamaran frecuentemente, incluso la noche de la desaparición. Se registraron varias llamadas de Murat y Sergei, además de la página web y todo, se registraron muchas llamadas el día de la desaparición, lo cual es algo muy sospechoso. Después de esto, cuando se llamaron frecuentemente en la noche de desaparición, como habíamos mencionado, cuando Murat había asegurado que no tenía ningún contacto con Sergei durante más de un año. Sergei le confesó a la policía que durante más de un año no tenía contacto con Murat, lo cual cuando revisaron los registros de llamadas era totalmente falso. Decía otra cosa. Y mentir en un interrogatorio es ilegal. Entonces aquí ya ahora sí puede ir preso porque está mintiendo. Bien. Una llamada de Murat a Malinka a las 23:40 o a las 11:40 de la noche, el 3 de mayo, contradecía esta versión. O sea, estamos hablando de 1 hora después, o 2 horas después, mejor dicho, de que la madre dijo que Madeleine había desaparecido. Lo cual es muy sospechoso, sobre todo porque negó este contacto con Sergei. El 19 de mayo, los detectives portugueses volvieron a Inglaterra para entrevistar a la exesposa de Murat, Dawn, y siguieron reinterrogando a testigos. El 10 y el 11 de julio, Murat fue entrevistado nuevamente. También fueron interrogados 3 amigos de los McCain, Rachel Oldfield, Russell O'Brien y Fiona Pine, quienes aseguraron haber visto a Murat cerca del apartamento 5A la noche del 3 de mayo. Murat lo negó totalmente, afirmando que estaba en casa de su madre, y su madre confirmó que Murat estaba con ella, esa noche a esa hora. Lo cual no nos dice nada, puede ser que la madre esté pues ocultando esta versión, pero la madre dijo sí, mi hijo estaba conmigo pues, y no estaba cerca del departamento a esa hora ni ese día. Pese a las contradicciones y sospechas, la policía no halló pruebas concluyentes, evidentemente. O sea, están afirmando unas cosas y luego lo niegan y luego dicen unas cosas y luego resulta de que no. También la policía estaba vuelta loca, porque decía, ¿a quién le hago caso? ¿A los padres? ¿A los testigos? ¿A los amigos? Complican las cosas. O sea, primero sí y después no. Todo era bastante confuso. Y sin evidencia todavía más complicado. Y sin evidencia factible o palpable para decir, o sea, no fue así como pasó. Pero bueno, pese a las contradicciones y sospechas, la policía no halló pruebas concluyentes. El 4 de agosto regresaron a la casa Liliana, que era la que habían revisado por primera vez, con equipos de alta tecnología y perros rastreadores. Evacuaron los jardines y desmaterializaron la propiedad. No encontraron nada, a pesar de que excavaron en el jardín por un posible cuerpo enterrado, rastros de ADN, no encontraron nada. Así, en medio de errores, contradicciones y pistas que parecían desvanecerse al ser tocadas, el caso seguía sumido en un manto de misterio, como si Praia de Luz hubiera tragado a Madeleine sin dejar huella. No te vayas, quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Y continuando con el caso de Madeleine McCain, ya contamos qué fue lo que pasó, cómo fueron los hechos, etc. Ahora nos vamos a dedicar a revisar a los posibles sospechosos. El 25 de mayo del 2007, la policía portuguesa informó sobre un segundo sospechoso. Recordemos que el primer sospechoso era Robert Murat, el hombre que vivía en la casa Liliana. Un hombre caucásico de 1,70. El hombre
tenía aproximadamente, entre 35 y 40 años de edad y fue visto por otros residentes del Ocean Club. Los detectives intentaron detener a un británico que se ofreció a ayudar en la investigación. Un testigo vio a un hombre cargando a un niño después de la posible desaparición de Madeleine. El 29 de mayo, los detectives interrogaron a 4 dueños de barcos. 3 de ellos eran ingleses, cuyas embarcaciones estaban amarradas a la Marina de Lagos, cerca de Praia de Luz, que es la ciudad de donde ocurrió todo esto en Portugal. El 1 de junio, encontraron una muestra de sangre y ADN en el dormitorio de Madeleine. El ADN coincidía con un 88% con el de los McCann, no con el de Murat, que era el principal sospechoso. O sea, no había pruebas de ADN de él en la habitación de Madeleine, por lo cual lo podemos, entre comillas, descartar como sospechoso. Pero sí el ADN de la misma familia. Pero de la misma familia de los McCann. La PJ entregó la muestra al Instituto Nacional de Medicina Legal, indicando un nuevo sospechoso. Y a principios de agosto se sugirió una relación con Urs Hans von Hast, quien estaba de vacaciones cerca de donde los Madeleine dormían, o sea, cerca del apartamento. Von Asch, residente de Weinmantel en España, fue implicado por la policía suiza porque también se le atribuyó la desaparición de Ilenia Lenhardt, una niña de 5 años que desapareció en Suiza. Un antecedente. Un antecedente de que también, teóricamente, desapareció. Relacionado con una víctima de las mismas características que Madeleine. Exacto. El 4 de junio interceptó la GCHQ, que es como una agencia como de inteligencia. Interceptó mensajes de texto en árabe que hablaban de la pequeña rubia, entre comillas. Un hombre alemán y un balsero de Tarifa, en España. El 7 de junio, la policía española recibió una llamada de un hombre que decía saber dónde estaba Madeleine. La llamada, descrita como creíble, entre comillas, se hizo desde un teléfono móvil que estaba registrado en Argentina. A comienzos de junio, el periodista e investigador español Antonio Toscano dijo que en un convicto pedófilo condenado fue empleado por otras 2 personas para secuestrar a Madeleine y que vieron al hombre en un bar de Sevilla una semana antes de la desaparición de Madeleine. O sea, en mayo. En mayo, exactamente. Entonces, el 28 de junio, Toscano dijo que Madeleine estaba viva y que en algún lugar de Europa estaba Madeleine. Pero los padres de la niña rechazaron un encuentro con él, determinados a no dejar ninguna piedra en el camino. La policía también entrevistó a psíquicos y clarividentes que decían conocer la localización de Madeleine. O sea, estamos hablando de que tanto la policía como la familia ya estaba tan desesperada por la búsqueda porque no había evidencia contundente. Testigos decían una cosa, otros testigos decían otra. Sospechoso, pero resulta de que no había ADN en la habitación de Madeleine. Y luego otro sospechoso, pero nunca se llegaba a nada. Esta historia, de hecho, no que me haya brincado, pero quité muchos aspectos, porque eran aspectos de que tenemos sospechas de esta persona. Ahora resulta de que no. Ahora de esta persona. No, resulta de que no. Así nos vamos y nos vamos y nos vamos encontrando sospechosos y descartándolos al mismo tiempo. Sí, pues aparte comentabas que fueron 600 personas a las cuales estuvieron interrogando. Sí. Entonces, obviamente muchas de esas personas, bueno, la gran mayoría, se estuvo repitiendo este patrón, ¿no? De que decían algunas cosas y después como que las contradecían. Entonces, pues complicaban más la investigación y evidentemente para la familia de Madeleine pues era todavía más frustrante que no podían dar con su hija. Sí, o sea, qué desesperación, ¿no? Que primero te dicen una cosa y luego otra y luego resulta de que no. O sea, ni la policía ni los padres estaban obviamente contentos con esto. Ni siquiera tenían por dónde empezar. Exacto. O sea, ni siquiera estaban avanzando. O sea, exacto. No era ni un avance. Ni siquiera estaban avanzando. O sea, sospechoso que llegaba, sospechoso que descartaban. Entonces, estaban donde mismo.
Una resolución parecida posible fue el 13 de junio, cuando el periódico holandés De Telegraaf recibió un mensaje con unos mapas, indicando dónde podría estar el cuerpo de Madeleine McCann. Le sugería que estaba enterrada en una ladera cerca de Arao, a 14 kilómetros al noreste de Praia de Luz. La policía holandesa describió la información como confiable, porque se asemejó a una carta que había recibido donde se indicaba el lugar exacto de la localización de los cuerpos de 2 mujeres belgas que habían sido secuestradas el año pasado, pero una búsqueda extensa a la policía fue abandonada el 15 de junio. O sea, la policía recibió mapas donde les dijeron aquí está Madeleine, y la policía creyó este aspecto porque días antes o en anteriores ocasiones recibieron cartas de donde estaban enterradas 2 mujeres belgas que habían desaparecido, y sí era cierto, pero buscaron y dijeron, o sea, no encontraron absolutamente nada. La controversia, sobrevino el 17 de junio cuando el jefe inspector Olegario de Sousa dijo que la presencia de mucha gente en el apartamento del cual Madeleine desapareció, después de que se descubriera que no estaba allí, complicó el trabajo del equipo forense y que este habría podido destruir toda la evidencia y podría ser fatal para la investigación. Sin embargo, el equipo de policía británica encontró a principios de agosto manchas microscópicas de sangre sobre la pared del apartamento donde estaba Madeleine y que no había sido advertido por la policía portuguesa. O sea, estamos hablando de que ya la policía portuguesa le tapó o le ocultó información a la policía británica. Y además, como habíamos mencionado en un principio, la contaminación de la escena del crimen fue crucial para la resolución del caso, porque destruyeron posiblemente evidencia, algunos rastros de sangre o huellas, de lo que sea, o huellas. Entonces desde ahí ya vamos mal. Usando perros especialmente entrenados y la tecnología de luz ultravioleta, descubrieron la sangre, que fue enviada al Reino Unido para un análisis de ADN. Y como habíamos dicho, este análisis de ADN se comprobó que solamente el 88% era similar o pertenecía al de los McCann. O sea, no es al 100%, lo cual quiere decir que ese 12% restante era de alguien más, pero no sabemos de quién. Ahora, estos fueron los posibles sospechosos. Primero los padres, después el señor Murat, después los árabes que interceptaron mensajes, y así infinidad de sospechosos que como ya dijimos, nunca llevaron a ningún lado, como tú habías dicho, o sea, ni siquiera habían avanzado en la investigación. Y ahora hablemos también de un punto muy importante, los posibles avistamientos reportados. Y nos vamos a ir bien rápido porque, como repito, fueron más de 10,000 avistamientos en todo el planeta, lo cual no ayuda en nada, Pero bueno, muchos avistamientos fueron reportados tanto en Portugal como en otros sitios en el mundo. Sin embargo, ninguno concluyó ninguna pista segura. O sea, así te hayan dicho que hayan visto a Madeleine en España, en Francia, en Portugal, en Reino Unido, no te servía de nada, porque así como te llegaba la noticia o la confesión del avistamiento, un día te dijeron que la vieron en Francia, al día siguiente en Portugal, al día siguiente en Reino Unido, ¿a quién le haces caso? Sí. O sea, de verdad es muy frustrante este caso. Primero, el 9 de julio, la policía portuguesa negó que la niña fuera secuestrada de su habitación. Son hipótesis sin fundamento. O sea, la policía portuguesa dijo que no era un secuestro y que no la habían sacado de la habitación. La policía de la región de Nelas, en el centro norte de Portugal, recibió información de una niña con rasgos similares a los de Madeleine en compañía de un hombre en un supermercado el 8 de mayo. El hombre, un ciudadano belga, pasó en el supermercado con su hija y marchó del lugar en un automóvil antes de que la policía pudiera contactarlo. Sin embargo, luego se confirmó que se trataba de una falsa alarma. Como podemos ver, avistamientos, falsas alarmas, y creo que ni vale tanto la pena que mencione los demás, porque de verdad era avistamiento y luego decían que no, o avistamiento era falsa alarma.
En una ocasión también, porque se vio en España, hasta en Marruecos, se vio en en el norte de África, como es Marruecos. Después también se vio en Estados Unidos, se vio en Chile, se vio en Paraguay. Llegó a América. Ya, sí. Se vio en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. O sea, en Australia, en Japón. No, pues en todo el mundo. O sea, se vio en todos lados. Lo cual, repito, es increíble. O sea... E ilógico por el poco tiempo por lo que ilógico, mejor dicho. Obviamente... durante muchos meses o años inclusive, pues estuvieron haciendo avistamientos por Madeleine en todo el mundo, pero la verdad es que ninguno concluyó nada. Por eso podemos mencionar muchísimos, pero la verdad es que no creo que valga la pena. Lo que sí vale la pena mencionar es lo siguiente. El 19 de febrero del 2023, o sea, hace 2 años, una joven llamada Julia Faustina, ella dijo mediante publicaciones en Instagram que ella aseguraba que era Madeleine McCann. Ella. Ok. Mediante post en Instagram, ella dijo: yo soy Madeleine McCann. O por lo menos tenía dudas. Porque, a ver, recapitulando un poco, Madeleine desapareció a los 4 años. O sea, era muy chiquita, era una niña. Posiblemente no recordaba, o sea, si nos vamos al futuro, no recordaba muchas cosas posiblemente. O simplemente borró de su memoria. Entonces a lo mejor si lo brincan con otra familia, es probable que ella piense que esa es su familia biológica o su familia nuclear. Sí. Pero obviamente fue creciendo pues esta señorita que para estas fechas del 2023, teóricamente si tuviera la misma edad, tuviera 20 años. Entonces, ella dijo: yo creo que soy Madeleine McCann. Lo cual obviamente volvió loco al mundo. Dijo: ya la encontramos. 16 años después, pero la encontramos. Pero lamentablemente, la niña... porque otro detalle especial, que también lo comentamos en la introducción. Bueno, más bien en al principio del episodio. ¿Te acuerdas de la característica genética que tenía del ojo? Sí. Ajá, ella también lo tenía. Lo cual es muy raro, ya que en Europa la probabilidad de que nazca alguien así es menor de 2 por cada 10,000 nacimientos. O sea, sí es muy raro que una persona tenga este coloboma en el ojo. Y sobre todo en el derecho, con las mismas características. Y esta persona, Julia, lo tenía. Entonces los padres se dan cuenta de esto y ellos aprobaron o le dijeron: hazte una prueba de ADN para saber qué onda. ¿Y qué crees que fue la respuesta? Resulta de que el 4 de marzo del 2023, o sea, poquito tiempo después de que ella dijo: yo soy Madeleine McCann, reconoció mediante la prueba de ADN que ella no era Madeleine McCann. Negativo. Se reafirmó que ella no era Madeleine McCann. De hecho, ella era 100% polaca y Madeleine era inglesa. Entonces, nada que ver. No sé por qué motivo lo hizo. No sé si por ganar fama o porque quiso ganar dinero, no lo sé. Pero mediante pruebas de ADN, que también se me hace una falta de respeto a la familia, se confirmó que evidentemente no era Madeleine McCann. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. El caso de Madeleine McCann se hizo tan mediático como lo hemos visto en anteriores episodios, que, como repito, este caso se hizo mundialmente famoso. En todos los países se estaba hablando porque, repito, había avistamientos en todo el mundo. Entonces, evidentemente, las personas tenían que estar informadas por si veían a Madeleine. Y de hecho fue pues a tal grado la presión mediática o el caso se hizo tan famoso que hasta ofrecían una recompensa de 1 millón de libras
por información o por la entrega de Madeleine, ¿no? Entonces, el caso se hizo mundialmente famoso y repito, hay mucha información acerca de los avistamientos en España, que era un hombre, que lo vieron en una gasolinera con una niña, después vieron las cámaras, resulta de que no era, o sea, es darle vueltas a la información sin llegar a nada. Y sin llegar a nada. Es por eso que no se los comenté al 100%, porque, o sea, no vale la pena mencionarlo. Digo, es interesante saber todo lo que tuvieron que pasar los padres, la familia, la policía, pero no llevó a ningún lado. Pero ustedes estarán preguntando, entonces, ¿qué pasó? O sea, yo sé que es un caso sin resolver. De hecho, hay una serie en Netflix de la desaparición de Madeleine McCann, donde te explican muchas cosas, entrevistan a reporteros, hasta los mismos sospechosos, que resulta de que no eran sospechosos teóricamente, los entrevistan, ellos dan su versión y todo. Y de hecho al principio de la serie ya te lanzan un spoiler, por decir algo, porque antes de cada capítulo dice, si tú tienes información de Madeleine, hazla saber a la policía británica, a la policía portuguesa, aquí está el número, aquí está el correo, si tienes alguna información. Pero ¿cuáles fueron las hipótesis o las ideas de qué realmente pasó con Madeleine? Porque hablamos de que desapareció, pero hasta la fecha no sabemos qué pasó. Bueno, y sí, no sabemos qué pasó, pero me refiero a que cuáles son las teorías o hipótesis que se tienen del caso. A lo largo de la investigación se manejaron diferentes hipótesis sobre el verdadero paradero de Madeleine McCann, desde una desaparición por la propia huida de la niña, porque no estaba cerrada la puerta. O sea, hay una versión que dice que la propia niña, como no estaba cerrada la puerta con llave o con seguro, la propia niña abrió la puerta y se fue. Que fue un accidente dentro de la misma habitación. Siguiendo el rastro de sangre que se descubrió en el departamento donde estuvo alojada la familia McCann, la idea que se mantiene con más fuerza a día de hoy es que Maddie podría haber muerto la misma noche de su desaparición. Lo cual, no sé si la misma noche, pero es probable que esto haya pasado. Los padres obviamente niegan esta información. ¿Por qué? Porque los padres dicen que si eso hubiera pasado, ya la hubieran encontrado. Y sí, tienen hasta cierto punto razón. Hubieran encontrado su cuerpo o algo así, que no lo han encontrado. Pero por el rastro de sangre que se encontró, es probable que Madeleine sí sufrió, bueno, más bien, sufrió daño en la misma habitación y fue cuando se la llevaron. El 21 de julio del 2008, la agencia de prensa Reuters informó desde Lisboa que la fiscal general de Portugal decidió archivar el caso de la investigación de Madeleine McCann y exoneró a sus padres de las sospechas de implicación por una falta de evidencia absoluta. La operación Grange es una investigación liderada por la Policía Metropolitana de Londres desde el 2011. Recibió en marzo del 2024 una subvención adicional de 100,000 libras del gobierno de Reino Unido para continuar con las búsquedas de Madeleine. Hasta la fecha se han destinado más de 13 millones de libras a la investigación y a la búsqueda de Madeleine McCann. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que los padres eran doctores? Sí. Ok. Hay una teoría que dice lo siguiente. Si se declaran sospechosos los padres de Madeleine de manera oficial, porque podría ser que la madre, Kate, dio pastillas para dormir accidentalmente a Madeleine y al fallecer, ésta se deshizo del cuerpo de la pequeña, quien se habría golpeado en la habitación. Se mareó, se descontroló, se pegó, se dañó obviamente, y la madre dijo, ¿qué hago? Voy a esconder el cuerpo. Y en el automóvil, los perros detectaron sangre en la cajuela y un cabello de Madeleine en el auto
contenía sedantes. La noticia de la búsqueda actuó como cortina de humo para que la investigación no se centrara en torno a ellos. ¿Qué te pareció este caso? Un caso bastante parecido, pues sí, como lo comentabas, al caso Paulette, que bueno, tristemente en el caso Paulette pues sí se llegó con, bueno, no se sabe como tal qué pasó, pero lamentablemente sí salió el cuerpo de ella, una manera tristemente, muy tonta y muy ilógica. Que pero apareció. Hasta el día de hoy yo creo que a todos nos sigue dando coraje ese caso. Coraje, rabia, sí. Pero en este caso pues tengo entendido que todavía aparece con el estatus de desaparecida como tal. Todavía no aparece como desvivida. Entonces, o sea, el expediente sigue abierto. Sí, de hecho, sigue abierto. Como vimos, todavía en el 2024 le inyectaron 100,000 libras para la investigación de Madeleine. Siguen destinando más capital. Que obviamente desde un principio, desde que comentabas que ya había irregularidades con el hecho de los horarios que los padres dieron cuando los interrogaron, pues desde ahí ya se empieza a notar pues esas pequeñas sospechas sobre la misma incongruencia sobre la familia, sobre que pues la mamá reportó la hora de desaparición en una hora de desaparición y el papá en otra, claro. Que la mamá dijo que estaba todo abierto, mientras que otro testigo dijo que todo estaba cerrado o estaba de forma normal. Y cuando empezaron a hacer lo de recaudar dinero para continuar con las investigaciones y después se dan cuenta que lo usaron para pagar, entonces ya más o menos sabemos por qué lado va. Pudo pasar algún accidente, como comentabas, de que pues la mamá quiso deshacerse de Madeleine. Pues, de Madeleine, pero sí es algo parecido al de Paulette en el aspecto mediático, porque pues sí se movió mucha gente para hacer para esa investigación. Y bueno, y hasta hoy fecha. Y de hecho yo pensaba que iba a pasar algo iba a pasar algo como lo de Paulette, de que en la misma zona donde desapareció, ahí va a estar la pequeña, porque pues cuando mencionabas que empezaban a contaminar la escena, porque entraba la gente, salía y todo, bueno, los de la investigación, pues sí pensé que iba a tener un final parecido al de Paulette, pero bueno, después ya vimos que la investigación sigue abierta, no se ha dado con ella aún, todavía tiene un estatus pues de forma como que desaparecida. Tristemente, si sufrió daño o algo, probablemente ya no esté aquí con nosotros, y es algo que también causa mucha impotencia, mucho coraje, porque nos damos cuenta que con todo el dinero que tienen lo usan de forma negativa, y digo, lo hemos visto en todas las cortinas de humo, al menos aquí en México, que son famosísimas, que pues con el dinero puedes mover el caso por donde tú quieras, puedes moverlo a sospechosos, puedes moverlo a más de 10,000 avistamientos que tuvieron sobre la pequeña, y nomás le das vuelta al asunto y no llegas a lo que verdaderamente están por resolver. Pero fue un caso bastante interesante. Y fíjate que aquí es donde nos damos cuenta que desafortunada o afortunadamente, si estás en esa situación, o sea, como tú lo dijiste, el dinero mueve gente. No sé si diario, bueno, que según esto las cifras de México sí son, bueno, estoy hablando de México evidentemente, pero creo que las cifras de hace un par de años o de hace unos meses decía que cada día desaparecían 3 mujeres en México. Lo cual es terrible, es horroroso. Pero a lo que voy es que, o sea, tantas personas que desaparecen y solo a una le dan el foco. Solo a una disponen de todo el material y de todo el cuerpo de la policía para investigar o para buscar, en este caso, a Madeleine. Y digo, por la familia, que bien, tienen ese privilegio. Pero a los que no lo tienen, o sea, a los que le dicen, espérame tantito porque estamos buscando acá. Y eso pasa en México, o sea, lo vimos con Paulette. Sí. Eran familia de dinero que, bueno, lo hicieron para cortina de humo, evidentemente. Pero ahí está la respuesta, o sea, con dinero, como dicen, con dinero baila el perro. Y así fue, y de hecho, yo no sé tú qué creas acerca de qué realmente pasó con Madeleine.
Yo hasta la fecha, y después de la investigación que hicimos para este episodio, yo la verdad sí creo que fueron los padres sí. O por lo menos la madre, que le dio algún tipo de sedante para que los dejara estar a gusto en el restaurante, cenando, tomando unos tragos y que no les dieran lata a sus hijos. Que se me hace raro que siendo médico y hasta su papá cardiólogo, le falló la dosis, posiblemente fue una sobredosis. La niña en determinado momento se levantó para ir al baño, para buscar a sus padres, se golpeó con algo, se fracturó. La madre fue a ver, descubrió la escena del crimen y dijo: en la madre, ¿qué hago? Sí. La escondo y finjo que desapareció. Sí, porque ella fue la que hizo el reporte, ¿no? Ella fue la que fue la que reportó eso. Entonces, yo creo firmemente que fue por lo menos ella. Y supongo que el padre, pues, fue su cómplice para no meterse en problemas. Que ahí ya no sé qué opinen ustedes, pero pues yo lo hubiera... Pues no sé, pero... O sea, lo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? O sea, acabas de matar a mi hija, ¿no? O sea, donde tope, ¿no? Sí, es que realmente no sabemos, por ejemplo, si realmente lo hizo la madre, que le haya confesado primero al... O fue entre los dos. Porque, o sea, quizás... O sea, si lo hizo la madre, pues la Kate se llamaba. Sí. Kate pues tiene la versión pues de que ella lo hizo y todo. Pero ¿qué tal si no le dijo a su esposo? O sea, su esposo tiene la versión que nosotros o todo el mundo tiene, o sea, de que desapareció. También el esposo puede estar engañado. Exacto. Entonces, pues... Porque también pasó lo de Paulette, o sea, en múltiples investigaciones, reporteros británicos también dijeron que como que sus expresiones y sus sentimientos ante cámara no eran normales para la desaparición de su niña, de su pequeña. Y de verdad, yo siento que este caso inspiró el caso de Paulette. Digo, Paulette tuvo otro final, sí, también horrible, pero sabemos en qué acabó, pero hay muchas similitudes en este caso. Y pues bueno, después de todo esto, de las investigaciones, de la información, sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches. I got a switch in my head.